que los probióticos no son un mito. Parece una cosa insignificante, esta perlita, pero ya vamos a ver, ¿no? Desde siempre el hombre ha consumido alimentos fermentados. Y la fermentación se hace en base a estos organismos. El hombre no sabía de su existencia, pero sabía cómo se hacía la fermentación. De esa manera la leche se perdería. Al fermentarla la transforman en cremas ácidas, yogur, quesos, cuajadas, etc. Y guardamos esta leche de esta forma. Mejoramos la digestión, mejoramos el sabor. Son alimentos casi estériles porque los biólogos impiden que otras bacterias contaminen esos alimentos. Por ejemplo, agarran las alcaparras, las aceitunas. ¿Qué van a hacer con todo eso? Tienen que fermentarlo para poderlo guardar y preservar. Entonces, todo eso es un alimento fermentado. ¿Por quién? Por los probióticos. Las uvas. ¿Qué hacemos con las uvas? Vamos a hacer vino. La que no se puede comer, vamos a hacer vino. La cebada, vamos a hacer cerveza, vamos a hacer vinagre balsámico, vamos a hacer todo ello. Fíjate que es la fermentación. El hombre conocía los procedimientos, pero no sabía por qué se producían eso. Entonces, en 1906, un científico ruso que para ese entonces era el director del Instituto Pasteur de París, le metió el ojo a un país muy pobre de Europa que tenía un pésimo sistema de salud, pero donde había una asombrosa cantidad de personas que pasaban de los 100 años. Ese país se llamaba Bulgaria, se llama Bulgaria. Y él consideró su hipótesis científica que la asombrosa longevidad de los búlgaros se fundamentaba en su alimentación y se puso a estudiar con detalle la alimentación de ellos y encontró un común denominador. Todos consumían mucho yogur. Todos consumían mucho yogur. Se puso a estudiar cómo se hacía el yogur y era la fermentación de la leche. Y encontró el agente que causaba la fermentación de la leche y la convertía en yogur. Y lo llamó Lactobacillus bulgaricum, en honor a Bulgaria. Entonces él demostró que la alimentación es fundamental para preservar nuestra salud. Como yo en otras conferencias he dicho, una vez que di una conferencia, dime lo que comen y veré que eso es clave. Ahí se inició la era de los probióticos, pero la palabra probiótico realmente fue ese término lo creó en 1965 los doctores Lilly y Stilwell. Y los probióticos significa en favor de la vida. Antibiótico es antivida, en contra de la vida. El probiótico es en favor de la vida. ¿Okay? Pasó muchos años después y entonces Fuller, otro investigador, definió lo que era probiótico. Probióticos son aquellos organismos vivos. Esto aquí hay bacterias vivas. No son bacterias muertas, bacterias vivas. Principalmente son bacterias o levaduras, ¿okay? Que agregados como suplementos en la dieta afectan en forma beneficiosa el desarrollo de la flora microbiana del intestino. Como ustedes saben, la flora intestinal es un complejo ecosistema donde múltiples microorganismos viven en estado de simbiosis, es decir,
se ayudan mutuamente para poder mantener la salud de nuestro tubo digestivo, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que comamos, como el video se los pasó, todo pueden consumir patógenos, ¿verdad? Que empiezan a agarrar su espacio y crean un desbalance en esa flora armoniosa que tú tenías en tu cuerpo. Entonces el equilibrio lo tienes que mantener o consumiendo yogur o consumiendo probióticos no. ¿Okay? La ventaja de esto, ya vamos a ver cuál es la ventaja con respecto al yogur. El yogur tiene un lactobacillus. Aquí hay 6. Es una gran diferencia. Este tema pues es muy interesante y no todos los microorganismos son probióticos. Entonces el instituto ILS, que es como las siglas International Life Science Institute de la Unión Europea, definió en 1998 los criterios para catalogar a un microorganismo, llámese bacteria o levadura, como probiótico. Primero, no debe causar infecciones en órganos o sistemas, no pueden ser patógenos. Segundo, debe ser tolerado por el sistema inmunológico de nuestro organismo, no nos puede debilitar, todo lo contrario. Debe ser capaz de resistir el jugo gástrico, que es ácido, y el duodenal, que es alcalino, la bilis, para llegar viable al intestino y multiplicarse. Como son bacterias vivas, tienen que crecer, multiplicarse. Debe tener la capacidad de adherirse a la mucosa intestinal y colonizar, es decir, crecer y desplazar las bacterias que están pegadas allí, que no deben estar. ¿Okay? Debe actuar en sinergia con la flora buena tuya. O sea, no puede destruir tu flora buena, tiene que destruir la mala buena. ¿Okay? Pareciera que esto es ciencia ficción, pero todo esto está demostrado. Y son criterios de un instituto científico para poder llamar unos microorganismos probióticos. Debe mantener el trofismo, es decir, el trofismo es la exuberancia, la belleza, la salud. ¿Okay? Por ejemplo, las cremas que ustedes utilizan en la cara mantienen el trofismo de la piel, la lozanía, bonita, hidratación. Estas bacterias interactúan con las células que están en el ribete cepillo del intestino, haciendo que proliferen, que estén sanas, que estén bien imbricadas para evitar la filtración intercelular de bacterias y toxinas. Interesante. ¿Sí? Debe mantener el trofismo, como ya les expliqué, y debe tener la capacidad de potenciar el sistema inmunológico. Ya vamos a ir paso a paso. Fundamentándonos en estos criterios del ILSI, los probióticos que actualmente son reconocidos como tales, que cumplen todos esos requisitos que les acabo de mencionar, están acá, ¿verdad? Y acá. ¿Ven? Son una lista larga. ¿Ven? Fíjate, aquí tenemos una levadura, ¿ven? La Saccharomyces boulardii, una levadura. Las demás son bacterias. Streptococcus, bifidobacterias, lactobacillus. ¿Se dan cuenta? Este producto contiene 6 que están resaltadas allí en amarillo. El Lactobacillus acidophilus, el Lactobacillus ramosus, el Plantarum, el Vulgaricus, que fue el que el doctor Mennikov descubrió, el Bifidobacterium longus y el Bifidobacterium lactis. Ya vamos a ver por qué esa mezcla, por qué esa combinación.
¿Cuáles son los efectos que le hemos descubierto a los probióticos? Los efectos beneficiosos. Bueno, modifican la flora del tubo digestivo, evitando la colonización de patógenos. Y como les dije, respetando la flora buena, tuya. Destruye son los patógenos. Y se vale de una cantidad de herramientas muy interesantes. Por ejemplo, ellos desdoblan los carbohidratos, los restos de almidón, carbohidratos que ustedes consumen, azúcares, etc., en ácido acético y ácido láctico, los cuales acidifican el colon. Al acidificar el colon, muchas bacterias no pueden sobrevivir. Entre ellas, dos muy malas, que son causantes de infecciones urinarias tremendas, que es la Escherichia coli y la salmonela. ¿Okay? Bien. También ellos bloquean una enzima que muchas bacterias contienen, por ejemplo el Helicobacter pylori, las Klebsiella, las Morganelas, el Ureaplasma orealiticum, hongos como el Cryptococcus, son gérmenes muy agresivos, malignos, y ellos, su defensa, su mecanismo es convertir la urea en amoníaco mediante una enzima que se llama la ureasa. El probiótico bloquea la actividad de la enzima ureasa, y al bloquear la enzima ureasa y potenciar el sistema inmunológico, pues le está dando una guerra ecológica a esa bacteria. ¿Okay? Hay pacientes, por ejemplo, que tienen unas infecciones urinarias crónicas. Esos pobres gente le dan antibióticos, 3 meses de antibióticos, por favor, antibióticos antiviral. Entonces eso genera un desbalance tremendo. Entonces, a esos pacientes se les puede dar, por ejemplo, el aloe berry nectar, que tiene antisépticos, viejos naturales, de vías urinarias, con el probiótico, por la deposfolida, y eso los mantiene peleando, y jamás esas infecciones podrán estar allí, pero no se generalizan, las tiene a raya. ¿Ok? ¿De acuerdo? Hay personas que no se pueden, por ejemplo, tienen un prolapso, señoras mayores tienen prolapso, riesgo quirúrgico o la edad impide una cirugía, y a veces la cirugía soluciona el problema de incontinencia urinaria, pero es un riesgo para ellos, para la vida, la cirugía, ¿no? Es un riesgo alto. Entonces, fíjate todos esos mecanismos que tienen, ¿no? Mantienen la integridad de la mucosa. Como les dije, ellos modifican la anatomía y la fisiología del tubo digestivo. Está en el punto 9, porque tienen una interacción directa con las células intestinales. ¿Qué observamos cuando consumimos probióticos? Por ejemplo, todas las enfermedades inflamatorias, la rectocolitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, todas esas cosas, las diarreas, después de una diarrea, todos observamos que la superficie intestinal es irregular. En ese ribete, en ese epitelio, que es la capa que está en contacto directo con la luz del intestino, pues ahí están las enzimas, es donde se absorben los nutrientes. Si un paciente está inflamado, una enfermedad inflamatoria del intestino, o tiene una amibiasis, una parasitosis intestinal, pues evidentemente tampoco va a absorber bien los nutrientes, y al no absorber los nutrientes, eso va a crear un bolo osmótico que va a generar diarrea. Come cualquier cosita, diarrea, me cayó mal la comida, no, que no tiene que. El probiótico hace que la superficie intestinal, las células proliferen
y como no pueden crecer a lo largo, crecen aumentando la altura de las vellosidades intestinales, y al aumentar la superficie del intestino, pues también aumenta el número de enzimas que van a digerir los alimentos y la superficie de absorción de esos alimentos, y se acabó la diarrea. Usted se está nutriendo mucho mejor. ¿Bien? Modulan la inmunidad. Ellos van por vía oral, ¿no? Vía oral. ¿Okay? Ellos van por vía oral. Esta cápsula, como tú ves, esas 6 bacterias que contienen, cumplen los requisitos del ILS. Pero, Forever hace que la cápsula garantice la llegada de esas 6 bacterias al yeyuno, porque esa cápsula es resistente al ácido y a la vino. Pero por si fuera poco, como dijo el médico del video, que el aloe vera es un prebiótico. Esto tiene adentro cada cápsula prebióticos. ¿Y qué son los prebióticos? Los prebióticos son los nutrientes que necesitan los probióticos para crecer y proliferar. Entonces esto garantiza que la bacteria llegue al yeyuno, y allí explota la cápsula y la bacteria se implanta y prolifera. ¿Ok? Muy interesante. Esto sabemos que esta bacteria, al llegar al intestino delgado, interactúan con las placas de Peyer. Las placas de Peyer son tejido linfático, como decir el vaso o los ganglios linfáticos. Son unos ganglios muy especializados, y a nivel del colon actúan con los nódulos linfóides, que se parecen a las placas de Peyer y tienen el mismo rol de exacerbar la inmunidad. Pero se han encontrado que los probióticos no solo aumentan la inmunidad local, no señor, también aumentan la inmunidad en sangre periférica. Nosotros observamos que cuando tú consumes probióticos, los nódulos linfáticos del intestino, las placas de Peyer, los nódulos linfóides del colon, están hiperactivos. ¿Okay? Aumenta la actividad macrofágica, fagocítica, de macrófagos y polimorfos nucleares, tanto en el intestino como en la sangre. En la sangre observamos incremento de los linfocitos NK, que se llaman natural killer. Esos son los vecinos que agarran las células tumorales, virus, bacterias, y los despachan. ¿Ves? Si tú tienes esas células aumentadas, el riesgo que te pase algo malo es mucho menor. ¿Okay? Y si te da, va a ser una pelea pareja, no dispareja. ¿Okay? Y también modula todos los fenómenos inflamatorios. Por ejemplo, disminuye la proteína C reactiva. Cuando le hacen exámenes en laboratorio, le piden, háganle de la PCR, proteína C reactiva. La proteína C reactiva es un factor de inflamación. El fibrinógeno es otro factor de inflamación. La velocidad de sedimentación globular es otro factor de inflamación. Son marcadores de inflamación que nosotros pedimos. Y esos factores disminuyen todo cuando usted consume probióticos. Entonces, los probióticos son indispensables para disminuir el impacto de la alergia, el impacto de cualquier enfermedad inflamatoria, artritis, disfunción endotelial, diabetes mellitus, rectocolítica ulcerosa, cualquier enfermedad inflamatoria que usted tenga en su cuerpo, que genera inflamación, y la inflamación
incrementa el riesgo de muerte, porque cuando usted está inflamado, está hipercoagulable y puede morir de un infarto o de una ACV. Entonces hay que procurar estar desinflamado. Y aquí tenemos una cosa natural extraordinaria, que junto con el aloe vera, una maravilla, ¿cierto? 70% de la población es intolerante a la lactosa. Bueno, estas bacterias transforman la leche en yogur. Es decir, tienen la enzima que digiere la leche, que es la lactasa. El 70% de la población que es intolerante a la lactosa no tiene lactasa. Es la enzima que digiere la lactosa. Ellos transforman la lactosa en ácido láctico. Por eso el yogur es acidito. Y entonces el yogur es perfecto. No te cae mal, así no seas intolerante a la lactosa. Pero al consumirlo, puedes incluso llegar a consumir leche, porque este tiene lactasa. Pero no solamente tiene lactasa, también tiene proteasas y lipasas. Entonces cuando usted come, quedan restos de proteínas y restos de grasa, que si no se digieren van a generar indigestión. Pues estas bacterias completan la digestión de las grasas y proteínas, completa la digestión de las leches. ¿Okay? La administración oral y o vaginal de probióticos ha demostrado ser segura y reduce el riesgo de infecciones del tracto urinario y genital. Por ejemplo, las vulvovaginitis bacterianas o micóticas son frecuentes. Entonces, si ustedes consumen diariamente probióticos por vía oral, eso pasa también al tracto urogenital y están protegidos. Pero si está establecida ya la infección, la vaginosis, pueden, por ejemplo, utilizar siempre duchas, por ejemplo, a medio litro de agua hervida, no hirviendo, hervida, le añadan una cucharada de aloe vera gel y disuelven, por ejemplo, un sobrecito de liolactil, que eso lo utilizan para la diarrea, y hacen una ducha vaginal, que es extraordinaria. Están sembrando la bacteria que debe estar allí, que es el probiótico. Lo que pasa es que el liolactil tiene una sola probiótico. ¿Okay? Aquí hay 6, pero no podemos aplicarla vía intravaginal, sino oral. ¿Okay? El sobrecito se puede aplicar vía intravaginal. Y tiene efectos anticancerígenos, muy interesantes. Esto es muy importante, sumamente importante. Nosotros sabemos que hoy en día, nunca como antes, ahora es abrumadoramente el consumo de alimentos procesados por el hombre. Ustedes comen charcutería de todo tipo, jamón, pechuga de pavo, pechuga de pollo, etcétera, diablito, salchicha, pasta de hígado, jamón serrano, todo eso, ¿ok? Todo eso es lo que comen todos los días. Bueno, eso tiene, todos tienen como conservante los nitritos. Para que ese alimento no se descomponga, industrialmente le añaden nitritos. Y los nitritos se transforman en nitrosaminas, que son cancerígenas. ¿Qué hacen los probióticos? Muy interesante. Esto tiene 4 lactobacilos. Estos lactobacilos inactivan los conservantes que ustedes consumieron en los alimentos. Inactivan los nitritos. Y tiene 2 bifidobacterias, Lactis y Longum. Esas bifidobacterias inactivan las nitrosaminas, que son las sustancias cancerígenas. Entonces ustedes pueden comer esa charcutería con más confianza si consumen probióticos. ¿Ves? Cuando ustedes consumen grasa y carne y todas esas cosas, esa dieta que no es nuestra, la hemos tomado como nuestra, producen enormes cantidades de vino, porque
porque la bilis es esencial para dividir todo el trabajo. Cuando esa bilis llega al intestino, al colon, es transformada en sales biliares. Y las sales biliares son cancerígenas, producen cáncer de colon. Entonces los grandes comedores de cáncer, de carnes y grasas, tienen una incidencia mayor de cáncer de colon, ¿verdad?, comparado con la gente que es moderada o los vegetarianos. ¿Okay? Entonces, esta gente, los lactobacillus, que aquí hay 4, evitan la degradación de la bilis a sales biliares y previenen el cáncer de colon. Además, por lo que le dije anteriormente, que activa el sistema inmunológico, tanto local como sistémicamente, poniendo interactivas las células killer, los linfocitos NK, natural killer. Tú estás haciéndole ya una guerra al cáncer, porque las natural killer van a detectar las células cancerígenas y las van a destruir donde quiera que se encuentren. ¿Okay? Entonces, no es fuerte, esto no es un mito, esto es algo científicamente probado por todo lo antes dicho. Hoy en día nosotros usamos estos productos, gracias a Dios que Forever está acá, porque antes no teníamos este arsenal a la mano, pero lo usamos en diarreas asociadas a antibióticos. Todo paciente que yo le indico antibióticos, le indico probióticos para no desbalancearlo. Ustedes van de vacaciones, ¿qué van a comer? Lo que les sirva, y empiezan la venganza de Montezuma y todas esas cosas, ¿no? Entonces, para evitar eso, ahí viene la diarrea del viajero. Pueden ir a la India, donde quieran, con confianza, ustedes están protegidos. Hace unos meses atrás hubo un matrimonio en Santo Domingo y regresaron todos los invitados con cólera. Si hubieran tomado probióticos no les pasa eso. Enfermedades inflamatorias del intestino, pacientes con esofagitis, gastritis, úlcera péptica, y en la prevención del cáncer gástrico, entidades que tienen en común denominador del Helicobacter pylori. Él le hace la vida muy difícil al Helicobacter pylori, porque el Helicobacter pylori necesita tener ureasa para poder proliferar, y este bloquea la ureasa, se regó. ¿Ok? Todos los pacientes con cáncer, por lo antes dicho, que esto potencia enormemente el sistema inmunológico local y sistémicamente. Todos los pacientes malnutridos, porque tienen un epitelio plano, y yo necesito que ese niño o ese adulto absorba los alimentos que yo le estoy dando. ¿De qué me sirve darle una merengada de esas que ricas en proteínas si le voy a generar una diarrea? No puede tomarse un vaso de leche porque te voy a empeorar el problema. Entonces, el probiótico hace esto, aumenta la superficie de absorción y permite que ese malnutrido y asimile completamente los alimentos que yo le estoy dando. ¿Okay? Todos los pacientes con enfermedades crónicas, todos los pacientes con intolerancia a la lactosa, que son el 70% de ustedes, todos los pacientes con enfermedades alérgicas, porque mitigan el impacto de la alergia. La alergia es una enfermedad inflamatoria muy desagradable porque es difícil combatirla, porque es una lucha contra molinos de viento, que si el polen del Ávila, que si esto, que si el ácaro allá, son demasiados factores los que producen la alergia y producen una gran inflamación, y la consecuencia de la inflamación ya se las dije. Entonces, esto, al bajar la inflamación, mitiga los impactos de la alergia, muy importante en todas las personas alérgicas, asmáticos, rinitis alérgica, dermatitis alérgica, todos. Y, por supuesto, en la prevención de enfermedades urogenitales. Bueno, es un placer haber conversado con ustedes. Cualquier pregunta, estamos a su orden.